Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy estamos nuevamente reiniciando nuestras actividades educativas. Ahora en el área de desarrollo personal, cívico y ciudadanía tenemos nuestra sesión conflictos y mediación. Ya estamos en nuestra semana 18. ¿Sí? Acá vamos a ver, estamos desarrollando toda una secuencia y esta semana ya vamos a ver hasta dónde tú has logrado interiorizar todos estos aprendizajes y tu capacidad de resolver un conflicto, ¿sí? Eso es lo que buscamos el día de hoy. Empezamos ubicándonos en el contexto, en qué contexto estamos trabajando. Todas nuestras sesiones anteriores, las 3 sesiones anteriores, hemos venido trabajando sobre el levantamiento de la cuarentena, aspecto que se dio a partir del 1 de julio, donde ya la responsabilidad de cuidar nuestra salud recaía en cada uno ya de nosotros, ya no en disposiciones del gobierno, de la policía, no, sino ya cada uno de nosotros, de los miembros de nuestra familia y también de la sociedad, ¿sí? De la sociedad. En este caso, cuando se produce conflictos en esta etapa, hay muchos implicados y los implicados muchas veces cuando quieren solucionar, lo solucionan solamente viendo los factores que le favorecen a él, no teniendo en cuenta los factores, los aspectos que le favorecen a la parte contraria, sino muchas veces solamente lo que me favorece a mí, ¿sí? Y de esto, nosotros para solucionar esto debemos asegurar que esto no se dé, porque hay que analizar ambas partes. Tú vas a ser protagonista de la solución de un conflicto, la vas a hacer hoy, la estás haciendo en estos días, por eso es que esto tienes que tener bastante cuidado. Yo voy a aplicarles una serie de estrategias, hoy tengo un test primero para trabajar con ustedes, para ver hasta dónde sus actitudes de cómo solucionar un conflicto. Y eso me va a dar paso a ver tu evidencia de lo que hagas el día de hoy, ¿sí? Tengo varias actividades programadas para este fin. Además, también hay aspectos que muchas veces en una solución de un conflicto reina o se adhiere nuestros sentimientos y nuestras necesidades de fondo, aspecto que no debe surgir, ¿no? Cuando queremos solucionar un conflicto tenemos que analizar los hechos, no lo que estoy sintiendo yo, no lo que yo siento, no lo que yo, las necesidades que yo tengo de fondo, no, sino analizar bien los hechos de las partes involucradas. Entonces son 3 cosas. Uno, el contexto donde ya estamos, post cuarentena, donde todo ya es responsabilidad nuestra. Las personas muchas veces buscan solucionar viendo lo que les conviene, que eso no debe ser. Y también cuando solucionamos, muchas veces se interpone nuestros sentimientos y nuestras necesidades del que soluciona, aspecto que no debe darse, ¿sí? Hay que tener en cuenta este contexto para trabajar nuestras soluciones el día de hoy. Si hacemos un recuento de nuestra clase pasada, diríamos que la resolución de conflictos se soluciona de acuerdo a 3 formas. 1, a través de la negociación, 2, a través de la mediación y 3, a través de la conciliación. Son 3 formas de resolver. Negociación, cuando ambas partes hablan entre sí y encuentran una solución mutuamente. Ambos encuentran, se dan la mano, se solucionan el problema consigo mismo, ¿no? Mediación, cuando interviene un tercero. 2 partes involucradas, interviene un tercero para ayudarles con la solución de este conflicto. Es nuestra segunda forma de solución. Y la tercera forma es la conciliación. Cuando las partes involucradas observan, dialogan, miran las consecuencias, los intereses y optan por unos acuerdos comunes, ¿sí? Entonces, son 3 formas de solucionar: a través de la negociación, a través de la mediación y a través de la conciliación. Cuando tú hagas tu evidencia, que es la solución de un conflicto que has ubicado en post cuarentena de tu familia, tienes que proponer soluciones a partir de la negociación, a partir de la mediación y a partir de la conciliación. ¿Cómo sería la solución? En esas 3 formas, ¿sí? De esas 3 formas. Entonces, tú proponlo, ¿cómo sería la solución? ¿Sí? Hay causas
comunes de los conflictos. Los conflictos se dan por diferentes causas y hay algunas causas comunes, ¿sí? La primera es porque las personas tienen diferentes valores y creencias ante un hecho, ¿sí? Ante un hecho. Por ejemplo, cuando un estudiante no cumple la tarea o no manda su evidencia, la maestra, el maestro piensa que hay que explicarle un poco más al estudiante para que cumpla con estas responsabilidades. Y también a veces los papás dicen y nos piden, ¿no? Profesor, pero hay que reñirlo, hay que decirle que esto la... Son dos puntos de vista diferentes que se ve una situación, un problema. Entonces, esa es una de las causas, ¿no? Cuando no hay la misma forma de ver el problema. Son diferentes las posiciones. Eso como ejemplo. Otra de las causas es cuando las personas involucradas en el conflicto pueden tener diferentes perspectivas sobre un problema. Perspectiva es cómo se ve más allá, ¿sí? Esa es la perspectiva. Entonces, tienen puntos de vista, perspectivas más allá. Ejemplo. A veces el responsable de la familia en post cuarentena ya quiere salir de casa, ¿no? Y la mamá muchas veces dice que no, porque lo ve desde el punto de vista de la salud. Y dice, si tú sales, te vas a contagiar, y si tú te contagias, contagias al regresar, contagias a nuestra familia, contagias a nuestros hijos. Y es verdad, ¿no? Pero también el papá dice, pues quiero salir porque ya no tenemos de dónde comer, no tenemos ya para la alimentación y es necesario que salga. Entonces, son dos puntos de vista diferentes. No es común, ¿no? Tampoco es negativo, ambos son positivos, pero se ve en perspectivas, en función a qué se ve. Uno en función a la salud y otro en función a la necesidad de alimentación, ¿sí? Entonces, son de las causas que se da el conflicto. Otra de las causas es porque las personas o grupos involucrados perciben que se está frustrando alguna satisfacción de sus necesidades o intereses. Ejemplo, ejemplo. Hoy en día, en post-cuarentena, se ha agravado incluso los enfermos, ¿sí? Hay más enfermos y hay una necesidad grande, necesidad de oxígeno. Ya no hay oxígeno, se necesita de eso y muchos por la pérdida, por no haber oxígeno están llegando ya a la muerte, ¿no? Entonces, imagínate un grupo de barrio, el barrio se quiere organizar y quiere dar una colaboración. Uno para de repente poner una planta de oxígeno, bueno, y dice, bueno, hay que hacer una planta de oxígeno, la necesitamos, hay que dar una colaboración. Hay pueblos que lo están haciendo, ¿ah? Hay pueblos que han organizado y movilizado a toda su población y están haciendo. Y otros que de repente dicen, no, mejor colaboremos y demos alimentación a muchas personas que no tienen nada de comer, ¿no? No tienen un trabajo, no han hecho. Y también muchos que lo están haciendo desde ese aspecto. Están aportando ONGs y están dando de comer, ¿no? Un plato de comida. Entonces, ambos grupos involucrados perciben que se está frustrando el derecho, uno el derecho a la vida, otro el derecho a la alimentación. Entonces, razones positivas también que nos llevan a conflictuar, mucho más en este momento de post-cuarentena, ¿sí? Y otra de las causas es cuando las relaciones interpersonales pueden haber mala comunicación y las personas no se entienden. ¿Sí? Ejemplo, imagínate un papá tiene su combi y dice, ya 3 meses, 4 meses que no he trabajado y necesito ya trabajar y necesito recuperar todo ese tiempo que no pude trabajar y le pide al chofer que llene los 14, 15 asientos de su combi. Pero el chofer piensa diferente y dice, no, pero hay un protocolo de biosalubridad, de seguridad, que no puede llenarse los 15 asientos, tiene que ser la mitad, la mitad. Entonces, mira, como uno piensa que hay que recuperar, hay que ver cómo recupero los 3 meses que no trabajé y el otro, bueno, le dice, pero la salud es primero, o sea, hay unas reglas, quizás la policía me puede detener. Entonces no se ponen de acuerdo, ¿no? Uno por una cosa, otro por otra cosa. Entonces son causas que nos llevan a tener los conflictos en familia, en la sociedad, etcétera, etcétera. Y mucho más en este tiempo de post-cuarentena, ¿sí? Hasta ahí la parte teórica, tú también lo tienes con unas lecturas que te adjunto en la ficha. A partir de la siguiente ya viene una parte práctica. Mira,
Ojalá tenga la oportunidad de aplicar siquiera uno más, un test. Hoy estoy aplicando un test, el primer test, que es un instrumento para ver la modalidad de resolución de conflicto. Un test es la resolución de preguntas para ver y va a analizar cómo es tu capacidad de resolver conflicto. Como tú vas a resolver conflicto, quiero ver hasta dónde es tu capacidad. Pero para eso te voy a aplicar un instrumento que es un test. ¿En qué consiste? Te voy a plantear varias preguntas. Cada pregunta, son 30 preguntas. Cada pregunta tiene dos alternativas, A y a la alternativa B. Tú fíjate en la pregunta, ejemplo, ya te estoy colocando acá, mira, ve. Cada pregunta tiene dos alternativas, A y B. De cada pregunta, tú escoge una, la que más se acerca a ti, y marcas, ¿sí? Y marcas. De la pregunta 1, puede ser la A o puede ser la B. Solo una, no las dos, sino solo una. La que más se acerca a ti. Si ves que ninguna se acerca, pero de qué manera un poquito siquiera se acerca, ¿ya? Entonces, te planteo 30 preguntas. Fíjate en la pregunta y escoge una alternativa por pregunta, la que más se adecua a lo que eres tú, a ti, estudiante, ¿ya? Ayúdate de tu familiar, que te ayude tu papá, tu mamá, algún hermano, pero que sea característica tuya, ¿sí? Pero ojo, acá no me lo marques. Acá lo lees, lo ves, y lo que vas a marcar es en la hoja de respuestas. Hay una página donde dice hoja de respuestas. Te fijas la pregunta 1, y marcas. Puede ser la A o puede ser la B. ¿Cómo lo vas a marcar? Lo vas a pintar. Haces un redondito y lo pintas todo, ¿sí? Luego vas a la pregunta 2, te fijas la alternativa A o la alternativa B. Tú escoges la que va contigo, vas a tu ficha de respuestas, hoja de respuestas, ubica la pregunta 2 y ves si es la A o la B. Y así sucesivamente vas con la pregunta 3, con la pregunta 4, con la pregunta 5. Acá sí les voy a pedir un poquito de ayuda a las familias, puede ser al papá o a la mamá, para que oriente más o menos a qué se refiere ya cada una de las expresiones, que lo explique con ejemplos. Ya una persona mayor lo va a entender. Si no, también me llamas, me interactúas en el grupo, yo voy a estar ahí orientando también, ¿sí? Pero hay que escoger ya sea la A o sea la B. Y lo vas a marcar en la hoja de respuestas. Una vez que has marcado las 30 preguntas, lo has sombreado, lo sumas y dices, en A, ¿cuántas has marcado? En la B, en la segunda columna, ¿cuántas has marcado? En la tercera columna, ¿cuántas has marcado? En la cuarta y en la quinta, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo marqué la B de la 5, marqué la A de la 12, marqué la B de la 19, marqué la A de la 27, entonces sumo 1, 2, 3, 4, 5 y coloco acá el 5, ¿sí? El 5. Entonces, así más o menos tú marcas, lo sombreas y al final sumas. Esta es una foto que me vas a enviar, ¿sí? Solamente la hoja de respuestas primero. Después hay otra evidencia que me vas a enviar. Entonces, repito, un primer test para analizar lo que eres, tú con tu forma de ser, lo que eres tú, de acuerdo a las alternativas que te doy, la A o la B, lo marcas en la hoja de respuesta, lo subrayas, lo sombreas, lo pintas, sumas la cantidad que has marcado. Esta es la primera foto que me vas a enviar hoy día, ¿sí? Luego ya viene tu reto mayor. Tu reto mayor es que me narres un conflicto que ha tenido tu familia en pos de cuarentena, a partir del 1 de julio, un conflicto que hayas pasado en tu familia, me narras tipo cuento y la solucionas. Me narras cuál ha sido el problema y la solución también, a través de estas tres formas: negociación, mediación y conciliación. A través de esas formas, ¿cómo solucionarías ese conflicto? ¿Sí? Entonces, escribes el conflicto, cómo es narrado, entre quiénes, tipo cuento, ¿sí? Tipo cuento. Y haces una reflexión sobre la importancia de la solidaridad y empatía para ese problema. ¿Ya? Me narras
ese conflicto. Me narras el conflicto y la solución, tipo cuento. ¿Cuánto debe tener esa narración, esa evidencia? Mira, esa evidencia primero, debe ser un conflicto familiar. Estas son las condiciones, ¿ya? Debe ser un conflicto familiar de alguno de tu familia. Segundo, que haya sucedido en post-cuarentena, a partir del 1 de julio hasta acá, ¿ya? Segundo, las ideas deben tener una secuencia. El tipo cuento, por eso es que es una secuencia, ¿ya? No puede ser ideas sueltas. Tercero, el tamaño debe ser mínimo media página. Tu cuento debe ser de media página y máximo una página. No quiero mucho también, ¿ya? Y si tú deseas, puedes agregarle imágenes o puedes agregarle imágenes si lo deseas, ¿no? Si no, simplemente texto. Eso es lo que tienes que hacer, estimado estudiante, el día de hoy. Lo hemos trabajado desde la clase número 14. La 14 te expliqué, la 15 empezaste haciendo el conflicto, la 16 le agregaste el texto reflexivo y ahora ya vamos a hacer lo que es redactarlo, ¿sí? Redactar. Hasta ahí lo que es nuestra sesión del día de hoy. Espero que lo hayas entendido una parte y si no, pues también estaré en los grupos de trabajo. Que tengas un buen día y un buen trabajo. No olvides, esta es nuestra primera evidencia a enviar, ¿sí? La resolución del conflicto narrado a través de cuento. Y junto a ello, una imagen del test, de la hoja de respuestas del test. Que tengas buen día. Nos vemos la siguiente.